Estamos con el doctor Guillermo Bollenbeider, médico ginecólogo de Neoclínica. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal, Vanina? Buenos días. Muchas gracias por invitarme. Bueno, y hoy lo estamos consultando sobre un estudio que se realiza en Neoclínica que se denomina videohisteroscopía. ¿Está bien pronunciado así, doctor? Videohisteroscopía, sí. ¿En qué consiste? Bueno, la histeroscopía es un estudio endoscópico de la cavidad uterina, ¿sí? Consiste básicamente en visualizar en vivo y en directo en una pantalla de televisión lo que esté pasando adentro del útero, ¿sí? No solamente en la cavidad endometrial, sino también en el canal cervical, ¿sí? Básicamente se visualizan lesiones puntuales o focales de estos lugares, ¿sí? Que puede ser canal cervical o cavidad endometrial. Bueno, las indicaciones de estos estudios son varias. Puntualmente se está utilizando mucho en sangrados uterinos anormales premenopáusicos, en sangrados de la posmenopausia, ¿sí? Por ahí en hallazgos ecográficos cuando se ven endometrios muy gruesos. Y bueno, entonces generalmente las indicaciones son puntualmente esas, o si no también en casos de reproducción asistida, cuando hay imágenes en histerosalpingografías de imágenes de falta de relleno o bueno, lesiones que pudiese llegar a haber en la cavidad, entonces se opta por este estudio para hacer diagnóstico certero y posibilidad de tratamiento de la lesión. Bien. Ahora, doctor, para realizar este tipo de tratamiento, de estudio, ¿es ambulatorio o la paciente se tiene que internar? ¿Cómo es? Mira, yo lo hago habitualmente, se puede hacer de dos formas, de acuerdo a la patología que se sospeche, ¿no es cierto? Si es una patología importante, es un estudio que siempre es ambulatorio, es decir, es una paciente que se interna al mediodía y a la tarde ya se vuelve a su casa, ¿sí? Porque la anestesia que se utiliza es una neuroleptonalgesia, es una sedación con anestesia. Hay otros que utilizan solamente anestesia raquídea, una anestesia local, ¿sí? Es decir, te duermen, sí, con una sedación, ¿sí? Para que la recuperación justamente sea rápida y la paciente se puede ir a las 2 horas a su casa. ¿Y a través de ¿es solamente un estudio, un método diagnóstico o también se puede o cauterizar u operar? Bueno, puntualmente, dependiendo el caso o el motivo por el cual uno inicia el estudio, hay veces que se solicita únicamente como histeroscopía diagnóstica. En esos casos, incluso hasta pueda llegarse a hacer en el mismo consultorio, ¿sí? Hacer la histeroscopía diagnóstica en el consultorio, bueno, en el 90% de los casos la paciente lo tolera muy bien porque es instrumental muy muy delicado que se utiliza, son instrumentos de 3 milímetros que tranquilamente se pueden utilizar en pacientes despiertas, ¿no? Y te permite utilizar, tiene un canal operatorio para utilizar pinzas muy delicadas y resecar lesiones endometriales menores al centímetro, ¿sí? Y hay veces que, bueno, son procedimientos rápidos, 10, 15 minutos, uno ya tiene el diagnóstico hecho tranquilamente, ¿sí? Y hay veces que, bueno, cuando son lesiones más grandes, sí, justamente, por ejemplo, miomatosis uterina, miomas submucosos, es decir, miomas que están por dentro de la cavidad, que uno las puede ver con el histeroscopio, se pueden resecar con este material, con este instrumental. Antes lo que se hacía era apertura del útero por vía abdominal, apertura de la cavidad y sacar el mioma. Ahora se saca el mioma sin necesidad de abrir el útero, siempre y cuando el tamaño y la ubicación del mioma lo permita, ¿no? ¿A partir de qué edad se puede utilizar este método, videohisteroscopía? No, edad no hay edad para esto. Incluso yo he visto hacer videohisteroscopías en niñas de 5 años. ¿En niñitas de 5 años? Sí. Por sospecha de malformaciones, incluso, bueno, obviamente con instrumental muy delicado, sin la utilización de espéculos, ¿no? Por eso te digo, desde los 5 años hasta mujeres de 90 años, no hay una limitante de edad. Bien. La patología más prevalente el grupo etario que más ve que se somete a estos estudios son mujeres en edad reproductiva y mujeres de la posmenopausia. Antes
que actualmente también se hace, porque no todo el mundo tiene acceso a lo que es una videohisteroscopía. Antes se utilizaba el legrado biopsia fraccionado, ¿sí? Que es algo similar pero a ciegas, ¿sí? Es decir, uno hace un raspado de la cavidad uterina y la cavidad cervical a ciegas, obteniendo material. Claro, en cambio acá vas viendo directamente lo que querés, es decir, ves la lesión y sacás directamente la lesión. Uh-huh. Y a veces uno sospecha o ve ecográficamente, por ejemplo, un pólipo, pero resulta que la lesión maligna o la lesión importante está al lado del pólipo, que a veces con un simple legrado uno no lo ve o deja la lesión. Esa es la diferencia. Visualizando únicamente con la videohisteroscopía tiene un diagnóstico de un 90% de la lesión. A eso se le suma un 10% más con el resultado de la biopsia, ¿sí? Por eso generalmente, siempre que se hacen estos estudios, siempre se va acompañado de biopsia para llegar prácticamente al 100% del diagnóstico. Y en poco tiempo. Sí, es decir, este estudio dura eso, depende de la lesión, puede durar no más, si son histeroscopías quirúrgicas, los tiempos no deben ser superiores a los 45 minutos por los riesgos de sobrecarga hídrica que puede generar, pues, una de las complicaciones de esto. Entonces, los tiempos son, el tiempo límite son los 45 minutos o una determinada cantidad de líquido utilizado para este estudio, ¿sí? Yeah. Que es un líquido que se utiliza justamente para distender. El útero es un órgano, es una cavidad virtual, entonces uno usa líquido para distender esa cavidad y poder ver, obviamente. Perfecto. Bueno, doctor Guillermo Bollenbeider, médico ginecólogo de Neoclínica, ha sido muy claro, muy didáctico, le agradecemos su presencia, doctor. Bueno, muchas gracias.